Muy buenos días, un feliz sábado, hermanos. Continuando con la disertación del libro Solución para la Crisis Mundial de nuestro hermano Yuset Zambises, hoy vamos a tener el capítulo 3 titulado Unión Europea-Vaticano. Vamos entonces a dar lectura a este maravilloso libro del cual hemos anunciado. Capítulo 3, Unión Europea-Vaticano. Ahí podemos visualizar cuando el Papa Francisco acudió al Parlamento Europeo el año 2017, donde le dan toda la tribuna para que pueda hacer su disertación en pro del cambio climático y la unidad de toda Europa para el apoyo justamente de esa Agenda 2030. Vamos a leer entonces. Empezaremos este capítulo haciendo un poco de historia de estas dos instituciones, tanto de la Unión Europea como del Vaticano. En primer lugar, trataremos sobre el Vaticano. Como ya reflejamos en el segundo capítulo de esta obra, la Iglesia Católica emergió y renació en 1929 después de 131 años, por así decir, de destierro. El 11 de febrero de 1929, Benito Mussolini, como primer ministro de Italia, firmó unos acuerdos llamados los Pactos de Letrán, en nombre del rey Víctor Manuel III, con el cardenal Pietro Gasparri, los que significaron la independencia política de la Santa Sede del Reino de Italia como Estado soberano. Así se restableció plenamente las relaciones entre los representantes de Italia y la Iglesia Católica, rotas desde 1870, y se le otorgaba a la Iglesia el pequeño estado de la Ciudad del Vaticano, tal como pueden ver ahí justamente en la foto, el cardenal Pietro Gasparri y el señor Benito Mussolini, firmando el Tratado de Letrán de 1929. Eso otorgó poder a la Iglesia y comenzaron a colocar crucifijos en todos los estamentos italianos, incluso en los centros escolares. Ha ido creciendo su influencia en el país al punto que dispone de 115,000 propiedades solo en Italia. Hoy por hoy, el 80% de la población italiana se declara católica. Ahí pueden ver más fotos justamente del Tratado del Letrán. Poco a poco, fue abriendo embajadas en todas las naciones europeas y en otras partes del mundo, hasta llegar a tener presencia diplomática en 185 países. Ha obtenido gran relevancia a nivel mundial, a tal punto que es visitado por los dignatarios de todos esos países. Ha influido en hechos muy importantes, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, en la cual se declaró neutral e interpeló para que Italia se mantuviera al margen. Asimismo, promovió la paz entre los países en conflicto. Benedicto XV, a quien puede ver en la foto ahí del Papa, Benedicto XV, supo contrarrestar los intereses expansionistas y belicistas de los líderes y gobernantes con una política de neutralidad y respetuosa con todas las naciones en conflicto. Además, reflejó una acción caritativa hacia todas las víctimas de la guerra, sin importar su religión o país de origen. Se cuestionó por parte de los países en conflicto, está hablando de la Primera Guerra Mundial, se cuestionó por parte de los países en conflicto que el Papa mirase hacia el nuevo orden mundial que se avecinaba, es decir, el de la democracia al modelo estadounidense. Esto significó en contraste la derrota diplomática del Papa y el ser excluido de todo proceso de paz siguiente. Después de la guerra se establecieron y ampliaron relaciones diplomáticas con muchos más países
y la incidencia católica progresó positivamente en el mundo, gracias a que se alineó con los socialdemócratas, manteniendo un punto central contra extremistas tanto de derechas como de izquierda. Así fue ganándose la confianza tanto con Europa como con Estados Unidos. Unos años más tarde estalló la Segunda Guerra Mundial y la Iglesia oficialmente no protestó contra los abusos alemanes. O sea, siempre se mantenía en el centro. Como dice popularmente, ¿no? Ni para con el cielo ni para con el diablo, ¿no? Unos años más tarde dice que estalló la Segunda Guerra Mundial y la Iglesia oficialmente no protestó contra los abusos alemanes, contra los judíos. Así que sí que lo hicieron a nivel personal algunos clérigos que incluso ayudaron a muchos a escapar de las amenazas nazis. No es de extrañar que el Papa Juan Pablo II en el año 2000 se disculpase con los judíos insertando en el muro de las lamentaciones una oración que decía: estamos profundamente tristes por el comportamiento de los que en el curso de la historia han causado a los hijos de Dios sufrimiento y pedimos perdón. Queremos comprometernos con la fraternidad genuina con la gente del pacto. En estas palabras, Juan Pablo II enfatizó la culpabilidad de la Iglesia y la condena del Concilio Vaticano II del antisemitismo. El cardenal Karl Lehmann declaró: no se debería ocultar que la Iglesia Católica quedara ciega durante mucho tiempo con el destino y sufrimiento de hombres, mujeres y niños de toda Europa que fueron llevados a Alemania como trabajadores forzosos. Terribles declaraciones, ¿no? Ahí pueden ver la foto del Papa Juan Pablo II rezando, pidiendo perdón en el muro de las lamentaciones de Jerusalén. Otro hecho histórico significativo fue el ocurrido el 9 de mayo de 1989 en Berlín, en Alemania, cuando una revuelta popular ocasionó la caída del muro. La realidad fue que el sindicalista y activista político polaco Lech Walesa, encabezando el movimiento Solidaridad, el entonces Papa Juan Pablo II y Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, fueron los artífices para el desplome y caída del muro. Fruto de ello fueron acuerdos entre países europeos que quedaban abiertos, ya sin impedimentos para negociar entre ellos. Ahí pueden ver la foto del Papa Juan Pablo II con Lech Walesa, ¿no? Con el polaco. Justamente eran muy amigos también con el presidente Ronald Reagan. Entonces fue que hicieron ese plan para que se cayera el muro de Berlín y el comunismo también caiga. La Iglesia Católica poco a poco ha ido ganando protagonismo en Europa, a tal punto, como vimos en el capítulo 2, que el Papa Francisco escribió una encíclica llamada Laudato Si, con la cual la Unión Europea desarrolla su Agenda 2030, como pueden ver ahí en las fotos, en las imágenes. Aparentemente ese protagonismo parece bueno para Europa, pero no olvidemos lo que ha sido y lo que ha hecho la Iglesia a través de la historia en el mundo, que a pesar de esa nueva apariencia, de esa buena imagen que ofrece, ella tiene siempre propósitos egocéntricos. Si antes actuaba por medio de la violencia, hasta que en 1798 el Papa Pío VI fue apresado por Francia y se acabó su reino de terror, hoy ha cambiado su estrategia y actúa como un cordero ante el mundo, aparentando bondad y paz. Pero sus fines son exactamente los mismos que antaño: dominar no solo Europa, sino todo el mundo e imponer sus leyes por encima de las de Dios. ¿Sabías que la Biblia identifica este poder católico romano, y no precisamente para hacer el bien, sino todo lo contrario, para ir contra Dios y su verdadero pueblo? La Biblia es muy clara al describirla y anticipar por medio de las profecías sus planes macabros contra el mundo y contra Dios.
El cordero en realidad es un lobo disfrazado. Volveremos más adelante a tratar sobre ella y descubrir a través de la Biblia cómo la describe sin posibilidad de error. Ahora nos centraremos en la Unión Europea y cuáles fueron sus orígenes. La Segunda Guerra Mundial, hacía pocos años, la Segunda Guerra Mundial duró desde el año 1939 hasta el año 1945, para tener una idea justamente, ¿no? La Segunda Guerra Mundial hacía pocos años había concluido. Cada nación europea marchaba adelante por sí sola y con diferencia entre unos y otros. Los distintos líderes de la época deseaban obtener un futuro mejor. Fue entonces cuando surgieron 4 hombres que tuvieron en mente unir Europa. El primero de ellos era un franco-alemán llamado Robert Schuman. El segundo alemán se llamaba Konrad Adenauer. El tercero, ítalo triestino, tenía por nombre Alcide de Gasperi. Y el cuarto, francés, llamado Jean Monnet. Todos ellos eran profundamente católicos y cristianos ejemplares. Compartieron sus ideas con los líderes de los países europeos y lo anunciaron al Vaticano, quien les invitó a que en su sede firmaran los acuerdos para unificar Europa, para obtener una mejor alianza entre todos, para el desarrollo de las políticas y economías comunes. Fue el 25 de marzo de 1957 cuando en la Ciudad del Vaticano, los que quedaban de ellos firmaron el acuerdo ante el Papa para la construcción de la Casa Común, y fue así como nació la Unión Europea. ¿Se dan cuenta, varones hermanos, que en Roma, en Italia, en el Vaticano, como ustedes pueden ver ahí está, claramente se puede ver esos frescos del Vaticano, esa sala de reunión donde los líderes europeos firmaron el acuerdo que daba nacimiento a la Unión Europea. Tremendo, no se pudo haber hecho en Alemania, en Francia, justamente tuvo que ser en Roma. Entonces vemos acá quién preside, quién es el líder moral de la Unión Europea. Entonces así fue como nació pues la Unión Europea, ¿no? A partir de ahí se formaron acuerdos que se fueron desarrollando para la prosperidad europea, llegando incluso, como hemos leído anteriormente, a lograr la caída del muro de Berlín, que separaba las dos Europas, quedando así unificadas y en años no muy lejanos anular las fronteras y tener una libre circulación entre los distintos países que la forman. Así es, habían 2 bloques europeos, pero desde 1989 eso quedó roto. El 23 de marzo del 2017, frente a 27 jefes de Estado en Roma, el Papa Francisco tuvo un discurso conmemorativo de los 60 años del tratado firmado en 1957. En él, entre otras cosas, dijo: el origen de la idea de Europa es la figura y la responsabilidad de la persona humana con su fermento de fraternidad evangélica. Dijo más: el denominador común en que fue fundada la Unión Europea es el espíritu de servicio, unido a la pasión política y a la conciencia de que en el origen de la civilización europea se encuentra el cristianismo, sin el cual los valores occidentales de la dignidad, libertad y justicia resultan incomprensibles. Es decir, que aboga por una Europa católica. Posteriormente a este encuentro, el Papa y los obispos europeos convocaron un foro para repensar Europa.
El encuentro se llevó a cabo los días 27 al 29 de octubre del mismo año 2017. El motivo del foro era iniciar un proceso de diálogo entre representantes de la Iglesia, obispos, sacerdotes, laicos y políticos, que son quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones para el futuro. Veamos aquí cuál es el objetivo justamente de la unidad europea. Aquí ya se va viendo. No lo hace con otras intenciones, ¿no? Se ve claramente la intención del Vaticano de aconsejar, dirigir y ordenar los pasos de los líderes políticos europeos para llevarlo a sus planes. Ahí se ve la clara intención de la cabeza del Vaticano sobre la Unión Europea. Aunque muchos piensan que el Estado y la religión deben ir separados, ¿no? Pero la Santa Sede, el Vaticano, se esfuerza para que el Estado siga sus propuestas. Tremendo. Entonces, el 23 de noviembre del 2016, antes de ese foro, los obispos de la Unión Europea respaldaban el pilar de los derechos sociales, pidiendo el reconocimiento del descanso dominical. El día de descanso debe ser el domingo, que es reconocido por tradición y costumbre en la mayoría de los Estados miembros o regiones. Entonces ya podemos ver cuál es la intención del Vaticano al fundar la Unión Europea. ¿Qué cosa es? El descanso dominical, tal como lo están viendo la imagen misma. Ahí. En inglés ahí dice Alianza Europea para el Domingo. Ahí está. Ese es justamente. Ahí dice, trabajemos todo el tiempo juntos. Ahí está en inglés. Alianza Europea para el Domingo. Todavía con el escudo de la Unión Europea, de las 12 estrellas. Entonces, esa imagen es inédita de la Unión Europea, justamente que se están proponiendo establecer el descanso dominical en toda Europa. Eso fue el propósito entonces para la cual se fundó la Unión Europea en la sede del Vaticano en Roma. No es de extrañar, pues, que Europa firmara los acuerdos para elaborar la Agenda 2030 extraídos de la encíclica Laudato Si, rindiendo obediencia al papado. Hacemos recordar que el año 2015, primero salió la carta encíclica Laudato Si, el 24 de mayo. 4 meses después, el 25 de septiembre del mismo año 2015, se firma el acuerdo Agenda 2030. O sea, 4 meses después de que el Papa Francisco da iniciativa con ese documento o con esa carta. Entonces, aparentemente todo va dirigido para el bien común. ¿Sabían ustedes que el término bien común es utilizado, esa expresión, 60 veces en las cartas Laudato Si y la última carta encíclica del año pasado, 2020, Fratelli Tutti? Es el término o es la frase que se repite 60 veces en esas 2 cartas encíclicas del Papa Francisco, como tratando de lavar el cerebro, ¿no? Bien común. O sea, todo, sea católico, ateo, adventista, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, todos tienen que apoyar el bien común del planeta. Entonces, como dice acá, aparentemente todo va dirigido para el bien común de los países europeos y para quienes las componen, sus habitantes. Parece loable, pero ¿cumple la Santa Sede, el Vaticano, los auténticos designios de Dios o los suyos propios para beneficio personal? Dios dio un decálogo, los 10 mandamientos, a Moisés, que no era solo para Israel, sino para todas las naciones, para que les fuera bien y obtuvieran bendiciones
en todo lo que emprendieran de acuerdo a las directrices divinas. El cuarto mandamiento de ese decálogo invita a observar el séptimo día de la semana, el sábado, como señal de obediencia a Dios. En ninguna parte de la Biblia, de la palabra de Dios, autoriza que el domingo sea día de reposo, por favor. En cambio, sobre el sábado se escribe más de 50 veces en la palabra de Dios que es día de guardar desde la creación y que se va a guardar inclusive en el reino de Dios por toda la eternidad. Pero este poder denominado Iglesia Católica se levantó contra Dios cuando decretó en los primeros siglos de la era cristiana cambiar el día de Dios, el sábado, por el domingo, que era el día de adoración al sol y como marca de identidad de esa institución. No solo hizo eso, sino que persiguió, combatió y exterminó a los cristianos que querían obedecer a Dios guardando sus mandamientos y no aceptaban el cambio erigido por la iglesia a la cual consideraban apóstata. Ese poder surgió en los primeros siglos de nuestra era y estaba profetizado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro profético de Daniel, en el capítulo 7, escrito en el siglo IV antes de la primera venida de Cristo. Ahí, como ustedes pueden ver en la ilustración de abajo, dice el domingo, el día del sol. Ahí ustedes pueden ver la estatua del emperador Constantino de Roma. Así decretó que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen en el venerable día del sol. Decreto de Constantino el Grande el 7 de marzo del año 321 después de Cristo. Entonces, en ese capítulo se habla de la aparición de una bestia terrible en la historia con 10 cuernos, y que de en medio de ellos surge un cuerno pequeño que se hace mayor que los otros, y en el versículo 25 dice de él: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, proféticamente se refiere a 1260 años. También el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, capítulo 13, en los versículos del 1 al 8, describe también a este poder del anticristo. Todo esto está justamente en las profecías del libro de Daniel, que es el Antiguo Testamento, y Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento. Describe perfectamente cómo actuaría este poder durante estos 2 últimos años. Y así está la profecía. Vamos a leerlo, ¿ya? Apocalipsis capítulo 13. Y ahí está la ilustración literaria, ¿no? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus 10 cuernos, 10 diademas o coronas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea, Satanás le dio poder, que es el dragón, a esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? Entonces, estos son simbologías que se refieren a un poder que tendría sobre el mundo entero. Entonces, esto ya está identificado, que el único poder blasfemia significa usurpar el nombre, el poder y la autoridad de Dios en la tierra. Y eso es lo que justamente el único poder que usurpa, que blasfema, es justamente la Iglesia Católica Romana, el papado. Se atribuye como Santo Padre, Sumo Pontífice. O sea, atributos que solamente le pertenecen a nuestro Dios Padre, Él los asume como ser humano, se hace pasar como santo. Y eso se llama blasfemia.
Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Adoraron al dragón, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, lucha contra Dios, insulta a Dios. Blasfemia contra Dios, blasfema de su nombre, porque se hace pasar como Santo Padre. El único Padre es nuestro Dios. De su tabernáculo. En el cielo hay un tabernáculo que es el santuario celestial donde Jesús es nuestro mediador, y no María ni María la del barrio, nadie es nuestra mediadora. Solamente Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, es nuestro mediador entre Dios y el hombre. Por algo murió. La Virgen María no murió. Si hubiera muerto en la cruz y hubiese sido santa, podría ser, ¿no?, mi salvadora. Pero solamente Jesucristo, solamente nuestro Señor Jesucristo, murió por mí. Bueno, de ahí que va a salir una ilustración. Bueno, entonces dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ustedes pueden ver ahí a la Inquisición católica torturando y matando gente. Por eso dice que se le permitió hacer guerra contra los santos. Versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Sigue diciendo este libro, tanto el libro de Daniel como del libro del Apocalipsis, que significa revelación, muestran que ese poder a través de la historia ha sido y es la Iglesia Católica Romana. Como hemos citado en este capítulo, antes utilizó la violencia para destruir a aquellos que se le oponían. Hoy ha cambiado de estrategia y se muestra al mundo como un poder conciliador, que solo busca la paz y el bien para Europa y, cómo no, para toda la humanidad, para que se le vea como un líder espiritual que el mundo necesita para obtener la paz y la felicidad de todos. Ustedes pueden ver ahí al jesuita, el Papa Francisco, lavando los pies de los presos. Pues muestra esa cara apacible, pero justamente esconde el veneno de la serpiente, como dice Ellen White. Los dirigentes europeos, sin excepción, aceptan el rol que el papado se ha otorgado a sí mismo y trabajan a sus órdenes, llevando a Europa a sus pies. Como lo hemos demostrado con el descanso dominical en toda Europa, es lo que quiere, ¿no? Entonces, todo lo que él persigue es liderar el continente y más aún el mundo entero, para que le den ese poder que ambiciona, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios. Por supuesto que Jesús, cuando estaba ante Pilato, dijo, no, pues mi reino no es de este mundo. Así lo dijo. Pero el Papa, siendo un ser mortal común y corriente, busca reinar en todo este planeta. Y Jesús, siendo Dios, dijo, mi reino no es de este mundo. Por eso los planes desarrollados en la Agenda 2030 son los planes papales para llevar al mundo a un milenio de paz acá en la tierra, y como líder espiritual, él, por supuesto. Para eso es. La profecía bíblica no describe que serán así realizados sus fines, sino otros que no le van a gustar. Trataremos de ello en próximos capítulos de este libro. Así es, hermanos. Más claro no puede ser. Ahí pueden ver ustedes en la foto ahí el Papa reunido con todos los líderes de Europa. Entonces, esa unión Europa-Vaticano está consolidada ya. Solo tenemos que ver cómo los líderes europeos aceptan y marchan en pos de los designios de la Santa Sede. Los acuerdos que están tomando aparentemente son para el bien común de todos, para favorecer la igualdad y el bienestar de los europeos. Podemos preguntarnos, si esto es así, ¿por qué lo denunciamos?
¿Por qué no estamos de acuerdo? Como adventistas, ¿ah? ¿Por qué no estamos de acuerdo? ¿Por qué la palabra de Dios, Apocalipsis, describe ese poder como el anticristo? ¿Por qué? La respuesta es porque simplemente son tratados y acuerdos que, aunque son loables, o sea, para el bien común, no tienen en cuenta la obediencia a Dios, y con esos planes van contra Dios y su santa palabra. Para empezar el domingo. Y también para llevar a Europa a los pies de María. María está muerta. O sea, está llevando a Europa ¿a quién? A Satanás, a la inmortalidad del alma, al espiritismo moderno. Entonces eso no es loable, no se puede apoyar una agenda así. Por ejemplo, el tema del cambio climático, nos dicen en todos los medios de comunicación que el ser humano está contaminando el mundo. ¿Será cierto así? Miles de científicos afirman que la contaminación que hacemos con nuestro automóvil, con nuestros mototaxis o calefacción o incluso industria, no llega al 1% de toda la contaminación que hay en el mundo. A esos científicos no se les da publicidad, ni se les deja hablar en ningún medio, solo permiten expresarse a aquellos que afirman que el hombre está contaminando el planeta nada más. El hombre contamina el planeta, se acabó. Pero ninguno de estos últimos dice que se crearon máquinas para descontrolar el clima, para crear lluvias torrenciales o sequías, según les convenga, o densas neblinas que no permiten que el sol actúe sobre la naturaleza y la vida. Máquinas que descongelan la Antártida, y así se han creado rutas marítimas que acortan los viajes de los barcos 3 meses para un mayor beneficio económico. Eso es lo que hacen justamente en los casquetes polares, tanto en la Antártida, arriba en el Polo Norte, para que barcos petroleros puedan cruzar. Para eso se está deshielando esos bloques. Tremendo. Entonces existen máquinas para controlar y cambiar el clima en cualquier lugar o país que ellos quieran controlar. Esas máquinas pertenecen al programa denominado HAARP, que en español es Aurora Activa de Alta Frecuencia. Es un programa desarrollado por la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos. Son unas antenas ubicadas en Alaska, en Europa, y en barcos móviles que emiten unas ondas a la ionosfera que rebotan a la superficie terrestre, ocasionando los desastres expuestos anteriormente, y luego se acusa al hombre corriente como destructor de la atmósfera con su contaminación personal. ¿Se dan cuenta? Ahí ustedes pueden ver, esta es una foto real de las antenas HAARP que botan rayos a la ionosfera y teledirigen hacia un lugar determinado para ocasionar terremotos, huracanes, sequías, lluvias torrenciales, etc. Ahí está, la tecnología ya está dada. También por medio de aviones se ejecutan fumigaciones sobre las poblaciones y los campos de cultivo, envenenando tanto a las personas como a la misma tierra. Es la denominada chemtrails. En las cartas del Nuevo Orden Mundial, en las cartas de Ingo, que os comenté en el primer capítulo, se encuentran estas tecnologías anunciadas. Todo esto los gobiernos lo saben y lo permiten para hacer ver que es el hombre común el que obra estos males en la naturaleza, apoyando de esta forma el proyecto que comenzó el papado con la encíclica Laudato Si y la Agenda 2030 que elaboraron en la Unión Europea. Y esto se está haciendo así desde que los niños entran a la escuela, desde primaria, se les está lavando el cerebro a través de educación ecológica, celebrando el Día de la Tierra, el Día del Árbol, el Día del Agua, el Día del Cambio Climático, el Día de la Madre Tierra, etcétera. Tantas cosas. Hacen desfiles escolares justamente para apoyar el cambio climático. Entonces,
como dice acá en el libro, todo está orquestado para que el Papa obtenga la supremacía en Europa y en el mundo entero, como el único que puede aportar soluciones morales, éticas y espirituales para los hombres de toda nación, para que tomemos conciencia del cuidado del planeta, de los pobres, de erradicar el hambre y un largo, etcétera, etcétera, que se enumera en esas dos resoluciones. Aunque parezca que todo se vaya arreglando, el mundo no mejorará, irá de mal en peor. Cada vez habrán más desastres naturales, terremotos, inundaciones, huracanes, etcétera. Más familias rotas, más problemas en las distintas sociedades, más injusticia, y todo porque se han olvidado de Dios y de su ley. Los fines que busca el papado son personales, son egoístas, son para obtener que el domingo sea el día de descanso para todos y así todos estén supeditados a él y a su falso día. Por supuesto que no solamente a él, sino también a Satanás. El que no quiera aceptarlo así tendrá problemas en la sociedad, ya que se le recortará sus derechos y no podrá negociar. Es decir, perderá su trabajo, no podrá comprar ni alimentos ni otras cosas, pero Dios promete ayudarlo en su fidelidad. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículos del 15 al 17, que nadie podrá comprar ni vender el que no tenga la marca de la bestia. La marca de la bestia es el domingo, el día falso de reposo, el día del descanso semanal del planeta. Entonces el papado, aquel cuerno pequeño del libro de Daniel, finalmente perderá su batalla contra Dios y sus planes fracasarán. Gracias a Dios que la palabra de Dios nos promete, nos revela que el anticristo va a perder con la venida de Cristo. Van a fracasar. Dios saldrá vencedor tal como está escrito en la Biblia. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 dice, miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, como pueden ver ahí justamente en la figura. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este que monta el caballo blanco no es otro que el mismo Jesús, el que venció en la cruz y el que vencerá en la batalla final en el Armagedón. Y también todos aquellos que le hayan sido fieles a pesar de la oposición que recibirán saldrán vencedores. Sigue leyendo este maravilloso libro y más sorpresas inesperadas te esperan. Y conocerás todas las pretensiones que este poder apóstata papal desea llevar a cabo para su gloria en este mundo, y todas contra la voluntad de Dios. Así es, hermanos, como les he acabado de leer este maravilloso libro, aquí prácticamente está expuesto claramente los planes egocéntricos del Vaticano. Muy bien, Dios les bendiga abundantemente.